Muy bien, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a nuestro seminario web Desarrollar colaboraciones con clientes a nivel local e internacional con un servicio al cliente excelente. Soy James Brown, voy a ser vuestro anfitrión. Hoy tenemos una sesión muy interesante. Antes de empezar y entrar en materia, voy a comentar algunos aspectos organizativos y presentar a nuestros excelentes ponentes de hoy. Primero, un par de puntos rápidos. Nos encantan las preguntas, así que dejaremos tiempo al final para preguntas y respuestas, pero si tenéis alguna duda en cualquier momento de la sesión, no dudéis en preguntar. El chat también está habilitado, así que podéis compartir vuestros comentarios o reflexiones en el momento en que queráis. También compartiremos una grabación de este seminario web. Estamos grabando el seminario web que compartiremos con vosotros en las próximas semanas, cuando esté disponible en nuestra web. Y eso es todo en cuanto a organización. Ahora presentaré a los ponentes comenzando por mí. Me llamo James Brown. Es un placer ver caras tanto conocidas como desconocidas. Bienvenidos a todos. Soy director comercial de Comtech Translations. Comtech somos una empresa de localización de idiomas que ayuda a empresas y agencias internacionales a comunicarse con su público en más de 250 idiomas. Llevamos 40 años en el mercado y una parte importante de mi puesto como director comercial es tratar con los clientes, lo que encaja perfectamente con el tema de hoy. Hoy también tengo el placer de contar con dos excelentes ponentes invitados con quienes colaboro a menudo. En primer lugar, Trenton Moss de Team Sterka. Trenton es coach ejecutivo y dedica la mayor parte de su tiempo a impartir programas de liderazgo para mejorar las habilidades con clientes y la inteligencia emocional. He participado en uno de sus cursos y puedo decir que es excelente. Estoy deseando oír lo que nos va a contar. También nos acompaña Kirsty McKicken de The Culture Lens. Kirsty es una coach ejecutiva que ayuda a personas y equipos a alcanzar sus metas de crecimiento con un enfoque en el trabajo en entornos interculturales, ya sea con otros países o en equipos multiculturales. Kirsty también tiene amplia experiencia en la gestión y dirección de una agencia internacional, así que ha trabajado con personas de diferentes culturas y tiene una gran experiencia práctica en este ámbito. También he trabajado mucho con Kirsty en los últimos años y he asistido a sus formaciones. Es tan fantástica como Trenton. Creo que tenemos a dos grandes profesionales de los que aprender hoy. Terminadas las presentaciones, pasemos al tema de hoy. ¿Qué nos trae como personal de agencias a este seminario web? Como mencionamos en el material promocional, en el clima económico actual es más difícil que nunca para las agencias conseguir proyectos. Es triste, pero desafortunadamente es la realidad. Dada la situación, ¿cuál es la solución para las agencias a las que les está costando crecer, pero les encantaría hacerlo? La respuesta está en aprovechar las relaciones con los clientes existentes para crecer y aumentar los ingresos de las cuentas que ya poseen. Eso es precisamente de lo que vamos a hablar. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Pues ayudando a los equipos a desarrollar excelentes habilidades de liderazgo con los clientes. Con esto nos puede ayudar Trenton Moss, todo un experto en liderazgo de clientes. En la sociedad global actual, ¿qué ocurre cuando trabajas con clientes internacionales, equipos diversos o en un equipo con mucha mezcla cultural? Es probable que te enfrentes a ciertos desafíos relacionados con la comunicación y las relaciones y te hayas dado cuenta de que las normas aplicables en el Reino Unido no son necesariamente válidas para otros lugares. La solución es aprovechar estas excelentes habilidades de servicio al cliente con una mayor conciencia y competencia cultural para aprender a trabajar con diferentes culturas con éxito e implementar las estrategias correctas para crecer internacionalmente. Estoy deseando escuchar lo que nos contará Kirsty, la gran experta en conocimientos culturales. Espero que al final de este seminario web hayáis recibido consejos útiles sobre liderazgo de clientes y sepáis cómo aplicar esto a vuestra colaboración con equipos internacionales. Hemos terminado la introducción. Empecemos hablando con Trenton. Trenton, estás al frente de Team Sterka, que ayuda a los equipos de agencias a mejorar sus habilidades de liderazgo. Y estás aquí hoy para contarnos cómo se hace. ¿Cómo empezaste en este campo? Claro, tuve mi propia agencia durante unos 15 años. La fundé allá por 2003, que parece que hace una eternidad. Y la dirigí, como mencioné, durante unos 15 años. Me especializaba en la experiencia del usuario o UX. Durante los primeros 10 años, la UX era un campo muy especializado. Fuimos creciendo y trabajando en nuestro pequeño campo. Nos iba bastante bien. Y de repente la UX se hizo muy popular.
En realidad, eso es lo que habíamos deseado durante mucho tiempo, ya que queríamos estar al mismo nivel que las partes interesadas más importantes. Pero esto se nos volvió en contra, porque de repente nos encontramos compitiendo con Accenture, IBM y PwC. Eran nuestros competidores directos, sí, los gigantes del sector. Y lo que estos gigantes hacen muy bien es llegar a un sector y expandirse. Éramos conscientes de que debíamos responder a esta amenaza que podría llegar a ser determinante para nosotros. Por eso, durante muchos años, llevamos a cabo iniciativas para favorecer la cultura de liderazgo de clientes. No queríamos convertirnos en una gran consultora donde cada miembro del equipo tiene un objetivo de utilización del 100% y objetivos de ingresos. No tengo ni idea de cómo se puede llegar al 100% de utilización y lograr ventas adicionales, pero bueno. No queríamos llegar a eso, pero necesitábamos acercarnos a su nivel para que todo nuestro equipo pudiera mantener su posición frente a los clientes, crecer y gestionar cuentas de manera más eficiente y eficaz. Y funcionó. Implementamos todas estas iniciativas. Al año siguiente de empezar, experimentamos un aumento del 35% en los ingresos de los clientes, lo cual obviamente fue algo muy positivo. Estábamos muy satisfechos. Como he mencionado, después de dedicarnos a esto durante unos años, fuimos adquiridos y pasamos a formar parte de una agencia mucho más grande. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado, porque teníamos a consultores junior o de nivel medio trabajando con directores senior de clientes o socios de clientes de las grandes empresas. Pero nosotros éramos los que destacábamos en lo que habilidades con clientes se refiere. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado. ¡Qué interesante! Un 35% es un crecimiento impresionante. Enhorabuena. Cuéntanos sobre algunas de las iniciativas que lograran esos resultados. Supongo que a lo largo del proceso, la formación fue muy importante. Sí, así es. Mi director general y yo teníamos sesiones de planificación cada 3 o 4 meses. Dedicábamos el día a discutir los desafíos a los que se enfrentaba el negocio, revisando el plan trienal y lo que necesitábamos hacer. Al ver que las grandes consultoras habían invadido nuestro terreno, nos preguntamos qué hacer. Propuse crear un programa de liderazgo de clientes y dedicarnos a hacer formaciones. Decidimos probar suerte. Así que lanzamos lo que llamamos internamente habilidades de los viernes. Cada viernes de 9 a 9:30 todo el personal de la empresa tenía que asistir. No se podía estar dirigiendo un taller con clientes ni investigando ni yendo a una presentación de ventas. Todos debían asistir, incluido yo. Solo había 3 excusas válidas para no ir. Eran las únicas aceptables. Si estabas enfermo, de vacaciones o muerto. Esas eran las únicas 3 razones por las que podías faltar. Íbamos improvisando sobre la marcha. Bueno, teníamos una especie de negocio de formación que formaba parte de la agencia, así que sabíamos cómo impartir formación. También hacíamos bastante trabajo de transformación para clientes a modo de consultoría especializada. Por eso, sabíamos sobre cambios empresariales y culturales. Y luego tenía bastante experiencia en coaching y asesoramiento. Con todos esos ingredientes, aunque improvisábamos, teníamos buenas bases. Se puede decir que sabíamos lo que estábamos haciendo, así que lo lanzamos. Informamos al equipo de lo que íbamos a hacer. Siempre tenemos ideas disparatadas y las compartimos con el equipo. Les explicamos por qué lo hacemos. Y lo vamos a intentar y que realizaremos evaluaciones a los 3 y 6 meses para ver cómo va. Si no funciona, lo descartamos y probamos otra cosa. En este caso, funcionó. Las habilidades de los viernes funcionaron muy bien. Todo giraba en torno a la inteligencia emocional y a las habilidades interpersonales. Entonces, todo mi equipo emprendió este maravilloso viaje junto. Los miembros aprendieron sobre sí mismos, mejoraron su autoconciencia y lograron entenderse mejor a sí mismos. Y todos lo hicieron juntos. Gracias a ello, nuestra cultura floreció. Fue maravilloso, algo que nunca esperábamos. A veces teníamos conversaciones difíciles con clientes, porque es complicado cuando te dicen que no están satisfechos y has de cambiar algo. Mira, está escrito aquí en este documento que te envié hace 4 semanas. Y tú le respondes que el documento podría ser más exacto, y siempre hay un montón de cosas que no están claras. Son habituales estas conversaciones tan difíciles con los clientes. Por eso tenemos algo que llamamos el proceso de complacer. Es un proceso que se sigue cada vez que se tiene una conversación difícil con un cliente para llegar a un resultado en el que todos salgan ganando. En lugar de ponerse a la defensiva y preguntarse qué hacer, se aplica el proceso de complacer. La idea es llegar a un resultado en el que el cliente y nosotros salgamos ganando. Trabajamos mucho los 4 diferentes estilos de comunicación, ya que a la mayoría del personal que está en contacto con el cliente y al personal de todas las agencias les apasiona lo que hacen.
Seguro, James, que a todos tus compañeros que trabajan en traducción y localización les apasiona lo que hacen. Pero cuando le entregan el trabajo al cliente, probablemente a este no le interesen todos los detalles. Las personas encargadas de la entrega suelen tener un estilo de comunicación centrado en los detalles y los pormenores, lo cual está bien. Pero los clientes senior a los que les presentas el trabajo tienden a tener un estilo de comunicación más directo y centrado en los resultados. Por eso, ayudar a las personas a entender su estilo de comunicación y poder reconocer el estilo de comunicación de los demás resultó ser transformador. La gente se frustraba mucho, se preguntaba, ¿por qué no se emociona el cliente? He hecho un trabajo increíble y parece que no le importa. Fue muy útil. Otra cosa que hicimos, que probablemente sea el tercer punto del que hablaré, es que hicimos mucho. Mejoramos nuestras habilidades de presentación. Evaluamos las presentaciones. Cada 5 o 6 semanas, 3 personas tenían que hacer una presentación a toda la empresa durante 5 minutos y se les evaluaba delante de todos, incluido yo. Yo también tuve que presentar. Y podías elegir un tema y hacerla sobre lo que quisieras, pero también teníamos una guía de presentación, así que había que seguir las mejores prácticas. Yo echaba una mano a la gente que se estaba preparando. Recuerdo a una jefa de proyecto. Era estupenda, buenísima en su trabajo. Con 20 años de experiencia, era extraordinaria. Jamás había hecho una presentación. Por eso era gestora de proyectos, porque normalmente el puesto no exige presentar tu trabajo. Le daba pánico presentar, pero tenía que hacerlo. Le tocaba, así que hizo una presentación. La ayudé a prepararse. Estaba aterrorizada, muy nerviosa, y no durmió nada la noche anterior. Hizo una presentación a la empresa y le salió genial. Quiero decir, fue increíble. Sí, y 2 meses después, se casó y dio un discurso en su boda. Increíble. Seguramente mejoró mucho su confianza en sí misma. También el hecho de trabajar con el equipo. Me siento muy identificado con lo que acabas de contar, Trenton. Creo que es muy común que al centrarnos tanto en el cliente, a veces descuidemos el trabajo en grupo de formación, pero es muy importante, especialmente cuando trabajamos con clientes. Entender que cada cliente es diferente, saber cómo comunicarse con ellos. Siempre hay que estar aprendiendo y mejorando. Interesante, muy interesante. Por eso me encanta oír hablar sobre este tema, y que la formación sea una parte obligatoria de la rutina de todos. ¿Qué querías sacar de la formación entonces? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué cambios notaste en las personas o en la empresa? Sí, a ver, sobre todo, dimos a las personas las habilidades y la confianza para hacer estas cosas. La gente suele estar dispuesta a mantener conversaciones difíciles con los clientes. Les interesaba aprender a explicarles mejor el trabajo que hacían. Querían mejorar su influencia en los clientes e inspirar a las partes interesadas clave, pero al faltarles conocimientos, les faltaba confianza. En las agencias es común ver que los líderes senior, a quienes se les suele dar bien eso, se pregunten por qué no pueden ser todos como nosotros. Sí, cada uno tiene una serie de habilidades, pero siempre se pueden aprender otras. Claro que algunas habilidades son más innatas que otras, pero todas se pueden aprender y podemos alcanzar un nivel de competencia razonable en la mayoría de ellas. La formación permitió conseguir el visto bueno de los clientes más rápido, ya que mi equipo mejoró su capacidad de influir e inspirar a los clientes, logrando que entendieran cómo el trabajo cumplía con sus objetivos empresariales y se correspondía con las instrucciones iniciales. Como el trabajo se aprobaba más rápido, estábamos menos tiempo sin facturar porque conseguíamos cerrar los proyectos y avanzar más rápido. Así que estábamos siendo más eficientes en ese sentido. Y logramos más ventas adicionales porque a los clientes les inspiraba nuestro trabajo. Pero no fue solo la formación. Tienes que documentar en qué consiste la excelencia. Puedes impartir la formación, pero primero debes definir a qué aspiras y luego hacer la formación en torno a eso. Después, debes seguir recordándoselo a todos. También tenemos nuestros valores, como todo el mundo, e hicimos muchas cosas en torno a eso. Pero también definimos una serie de comportamientos que queríamos que todos adoptaran. Al final, terminamos con una narrativa en la formación que hacía referencia a menudo a esos comportamientos. Así es como debería ser con los clientes. Cosas como ser alguien que soluciona problemas, valiente, etc. Cuando introdujimos por primera vez los comportamientos, hicimos 2 sesiones de formación sobre cada uno. La primera fue algo así como, consistía simplemente en tener charlas en grupo. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cuándo lo has manifestado? ¿Cómo podrías manifestarlo más? Cosas bastante sencillas. La segunda sesión fue diseñar un cartel sobre ese comportamiento. Al final, acabamos con 8 carteles colgados por toda la oficina. Además, teníamos guías como una guía de liderazgo de clientes, de presentaciones, de reuniones.
y luego lo incorporamos a nuestro proceso para saber qué hacer en las reuniones. Si se trata de una reunión muy importante, esto es todo lo que tienes que hacer para ganarte el compromiso emocional de los clientes. Saben por qué están allí y quieren estar allí. Y cuando estás en la reunión, obtienes el resultado que deseas. Para esas reuniones muy importantes tenemos una lista. De nuevo, abordamos esto en la formación y lo vinculamos con la guía. Además, en cada escritorio colocamos las listas en soportes pequeños a modo de recordatorio. Esto se integró completamente en el proceso. Además, como es habitual, hacíamos reuniones mensuales de equipo, y en ellas se podía nominar a quienes manifestaban estos comportamientos. El ganador recibía un vale de Amazon o lo que fuera, e hicimos muchas otras cosas. No se trata solo de impartir formación. Es conseguir que todo el mundo tenga esto en cuenta en todo momento. Hay que ser implacables. Nunca se para. Increíble. Es decir, puedo percibirlo solo con escucharte hablar. Todo eso proviene principalmente de la formación y del trabajo en equipo, y se obtienen grandes resultados. Especialmente con cosas que lo hacen tangible y accesible para el equipo, como las guías y listas de comprobación. Todo está ahí. ¿Cómo aumentó la motivación del equipo para hacer crecer las cuentas? Todavía estaban en ello, así que, mientras mejoraban, mira, siempre he dicho que uno tiene dos trabajos. Hacer un trabajo excepcional y lograr que los clientes perciban que lo estás haciendo. Lo primero siempre se les dio muy bien. Y esto es el caso de la mayoría de las agencias. Somos muy buenos en nuestro trabajo, pero con eso no basta. Debes hacer que tus clientes piensen que estás haciendo un trabajo increíble. Por lo general, a mi equipo no se le daba muy bien lo segundo. Pero gracias a la formación mejoraron mucho en ese sentido. No les motivan tanto los aspectos comerciales. Su motivación es hacer el mejor trabajo posible. Además, queríamos aumentar la conciencia comercial y hacer que quizás pensaran un poco más en hacer crecer las cuentas y en la venta adicional. Así que uno de los otros cambios que hicimos en ese momento fue una importante reorganización. Y de nuevo lo anunciamos y dijimos, si alguien no está de acuerdo, que lo diga. Si no, procederemos, con la idea de probarlo durante 3 meses y dar marcha atrás si era un desastre. Lo que hicimos fue dividir a nuestros equipos de entrega y servicios al cliente en dos. Teníamos 2 pods de entre 10 y 15 personas cada uno, con servicios al cliente y entrega en uno, y un grupo espejo en el otro. Cada equipo tenía objetivos específicos en cuanto a ingresos, satisfacción del cliente, felicidad del equipo y otras actividades necesarias para respaldar los objetivos empresariales. Así, establecimos nuestros objetivos empresariales, los hacíamos tangibles, los desglosábamos y asignábamos funciones específicas a cada pod para facilitar su cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de los ingresos, sería algo así como establecer un objetivo de ingresos. Estas son las personas de cada pod y de cada nivel. Esto es más o menos así, si eres productivo, por ejemplo, el 70 o el 80% del tiempo, y esta es tu tarifa diaria promedio, entonces te explicamos cómo vamos a alcanzar nuestro objetivo. Y estuvo muy bien. La gente a menudo siente que son un número o un recurso para la empresa, en lugar de un ser humano real. Nosotros les decimos, mira, aquí estás tú en el esquema para ayudarnos a lograr esta cifra. Así lo hacemos, pero no es necesario que tú lo hagas de esta manera. Esto es solo un ejemplo para mostrarte cómo pretendemos alcanzar ese objetivo de ingresos para ser rentables y así poder invertir en estas áreas y hacer avanzar la empresa. Eso funcionó muy bien. Realmente aumentó la conciencia comercial, lo cual fue excelente. Otro aspecto importante era que cada pod tenía objetivos específicos relacionados con ayudar al negocio con marketing. Siempre he pensado que ser director de marketing, ya sea en una agencia o en la mayoría de las otras empresas, es uno de los trabajos más ingratos. Estás todo el rato pidiendo favores. Y nunca tienes la oportunidad de devolverlos. Nadie te pide nunca favores. Estás constantemente molestando a la gente para que te ayude a crear contenido, ya sea para blogs, redes sociales, eventos o lo que sea. Asignamos a cada pod objetivos específicos para respaldar las actividades de marketing, basados en el plan anual de marketing. Esto cambió un poco el equilibrio de poder porque cuando un pod tiene algo de tiempo libre, se dedica a avanzar en los objetivos de marketing para lograrlos antes de que vuelvan a estar más ocupados. Así no tienen que dedicar tiempo facturable a asegurarse de cumplirlos. Eso también funcionó muy bien. Como todo está conectado con los objetivos empresariales, todos entienden el porqué de sus acciones. Hay otras cosas que hicimos en los pods que funcionaron muy bien. Cada 2 viernes teníamos una norma. Cada 2 viernes se asignaba tiempo para trabajo en equipo dentro de cada pod.
Y el objetivo de cada miembro del pod y de cada grupo es hacer lo que considere necesario para contribuir al éxito del mismo. Cada 2 viernes por la tarde, tenían total libertad para hacer lo que quisieran para contribuir al éxito de su grupo. Así todos sabían cuáles eran sus objetivos, y eso fue, una vez más, algo estupendo. Hace que todos se sientan responsables, ¿verdad? Y adoptamos otras medidas. Si un pod estaba ocupado y otro más tranquilo, el pod más tranquilo podía ceder a alguien al grupo ocupado durante unas semanas, y luego recibían una parte de los ingresos generados. También establecimos un periodo de transferencias, permitiendo que cada 6 meses se pudiera solicitar un cambio a otro pod, pero nunca llegó a pedirse. Pero ahí estaba la opción de hacerlo. Los miembros de los equipos acabaron muy unidos. Se desarrolló una rivalidad amistosa entre ellos muy positiva. Qué interesante, en el último año trasladamos a nuestro equipo a un sistema de pods y ya estamos viendo los beneficios, especialmente en el trabajo en equipo. Aún tenemos aspectos por mejorar en el plano comercial, pero ya estamos viendo resultados en estas primeras etapas. Así que estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Parece que se logra que todos se unan en torno a un objetivo común. Y mientras mantengan su autonomía, que es clave, pueden trabajar y a la vez descubrir por sí mismos cómo alcanzar sus objetivos. Creo que esto ayudó a mi personal. Mis consultores de UX pasaron de estar 100% centrados en la entrega y nada en la venta adicional a un 95% en la entrega y un 5% en la venta adicional. Pero eso es suficiente en la venta adicional. En realidad no hace falta más. Basta con que todos entiendan que para quien se encarga de la entrega, esa es su tarea principal. Eso es lo que hay que hacer. El cliente debe estar satisfecho. Hay que hacer un trabajo excepcional, pero hay que mantenerse al tanto, escuchar y estar pendientes de todo para preguntarse cuáles son las oportunidades y saber identificarlas. Luego, basta con comunicárselo al pod. Como equipo, pueden decidir cómo desarrollarlo, y eso funcionó bien. También logramos que la gente se mostrara menos insatisfecha al trabajar en proyectos más aburridos. Ya sabes, hay proyectos muy emocionantes, increíbles, de esos que marcan un antes y un después en tu carrera profesional. Y luego están esos que te hacen preguntarte, ¿en serio? ¿Tengo que trabajar en esto? Tengo 10 años de experiencia. Pero en realidad ayudó al personal a motivarse durante esos proyectos porque entendían por qué lo hacían. Y eso funcionó bastante bien. Sí, creo que el porqué es lo que más importa. Has mencionado que todos estaban, ya sabes, centrados no solo en la entrega, sino también más en el crecimiento. ¿Cómo se organizaron los pods y qué tipo de compensación recibieron, si es que la hubo? Pues no recibieron ninguna compensación, solo recibieron su salario. Implementamos un reparto de beneficios antes de cambiar al sistema de bots. Lo probamos durante un año, y todos recibían un bono del 10% si alcanzábamos el objetivo. Y tuvimos un año increíble. Desde el principio, fue simplemente increíble. Fue muy evidente desde un primer momento que íbamos a alcanzar todos nuestros objetivos, y que todos iban a recibir su compensación. Al mismo tiempo fue un desastre. Fue un desastre cultural total. Aunque todos recibieron su bono del 10%, me di cuenta de que teníamos varios problemas. En primer lugar, se sentían ofendidos de que impusiéramos un objetivo de beneficios, cuando ellos ya se esforzaban mucho y se sentían muy orgullosos de su trabajo. Este objetivo hizo que algunos se preguntaran si realmente pensábamos que eso era lo único que les motivaba. No fue así como lo presentamos en absoluto, pero les molestó. Pronto se dieron cuenta de que alcanzaríamos los objetivos en cuestión de 2 o 3 meses. Tuvimos un comienzo de año excelente. Resultó evidente que estábamos superando con creces los objetivos. Era muy probable que lo fuéramos a lograr. Cuando eso ocurre, la expectativa es que se va a conseguir. Así que no hay motivación adicional. Como mucho, lo único que se consigue es que todo el mundo acabe decepcionado si al final no se alcanza el objetivo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y luego nadie puede influir en ello, no realmente. Si no eres más que una persona en una agencia enorme, no hay mucho que puedas hacer, así que nadie cambia nada. Y luego, otra cosa que fue sorprendente, siempre habíamos sido muy transparentes con las finanzas, compartíamos información sobre ingresos y beneficios, y explicábamos la diferencia entre ambos, que algunas personas no conocen. Pero esto introdujo la palabra beneficio en el vocabulario de toda la empresa. De repente, todos comenzaron a obsesionarse y a especular sobre cuánto se llevarían los directivos de todo esto, como si me estuviera comprando un segundo yate o algo. Y te puedo decir ahora, como persona a cargo de una agencia, que la compensación es mucho menor de lo que todos se piensan. Si hubiera salido de la universidad y buscado trabajo en PwC y hubiera ido ascendiendo en la empresa, tendría el doble de lo que tengo ahora.
Nos causó bastantes problemas, lo cual fue un poco absurdo. Así que no quisimos introducir incentivos financieros en los pods. En su lugar, optamos por probar una idea nueva. Si funcionaba, la conservaríamos. Si no, la descartaríamos tras 3 meses. Y pusimos en marcha el FLL. Fue un éxito, así que lo mantuvimos mucho tiempo. El FLL es el fondo lo logramos, sin más. Si lo buscáis en Google no saldrá nada porque nos lo inventamos. Con el fondo lo logramos, 1/3 del 1%, es decir, el 0,33% de los ingresos del cliente es lo que recibía el equipo que había trabajado en la cuenta. El dinero no se adjudicaba a cada empleado. El equipo tenía que decidir juntos cómo gastarlo. Así que si en un mes trabajas con un cliente y pongamos que los ingresos son, por ejemplo, 50.000 libras ese mes, recibirás 1.500 libras, ¿no? Como grupo. ¿Es correcto? ¿Te he hecho bien las cuentas? Creo que sí, ni estoy seguro de si es correcto. Bueno, 1/3 del 1%. Y tenían que decidir cómo gastarlo. Ya sabes, por ejemplo, una cena y unas copas juntos, o hacer una actividad como un escape room. Otras veces, los grupos juntaban todo el dinero y lo guardaban para algo mejor más adelante. Como salir juntos todos los del pod. Lo fantástico es que esto les motivaba a hacer ventas adicionales. Porque necesitaban esos ingresos del cliente para poder hacer aquella actividad tan chula o ir a ese musical tan caro. ¿Cómo podían conseguir ese dinero? Y eso motivó a la gente, y creo que lo que aprendí sobre las recompensas es: hacen falta 3 cosas para que funcionen. En primer lugar, lo ideal es que sean una experiencia, no solo dinero en el banco. Sí, tener dinero está bien, pero no es memorable, ¿verdad? En cambio, una experiencia es algo que recuerdas y luego relacionas con la empresa para la que trabajas, se crea una asociación positiva, así que está eso. También es importante que esté relacionado con algo que se haya logrado y recibir parte de los beneficios no lo está. Es como decir a cada persona que está contribuyendo un 2%. O un 1%. Pero cuando se trata de un proyecto con un cliente en el que has trabajado, entonces ves claramente la recompensa de tu esfuerzo. Eso está bien. Y luego, la tercera cosa que descubrí que funcionaba muy bien es que las personas tenían una sensación de pertenencia. Pueden decidir cuál es su recompensa literalmente, y eso resultó muy motivador. ¡Qué bien suena! Es algo excelente. Supongo que eso motiva a la gente a hacer ventas adicionales a los clientes, pero también se transmite positividad al equipo y se les da propiedad y compromiso. Todos se esfuerzan por colaborar mejor juntos, pero también se logran objetivos comerciales, lo que aumenta los beneficios, lo cual es excelente. Trenton, gracias por una información tan valiosa. ¿Cuáles son tus consejos y sugerencias finales? ¿Podrías darnos 2 o 3? Vale, voy a intentar pensar en 3. Bien, la primera sería definir en qué consiste el éxito, y debes documentarlo adecuadamente. No en un documento extenso de 5.000 palabras. Debes documentarlo con el suficiente detalle para que sirva de algo, pero sin que resulte pesado de leer. Define qué es la excelencia y recuérdaselo constantemente a todo el mundo. Así que eso es lo primero. Hay algo que se llama el efecto de mera exposición, según el cual, si estás en una posición de liderazgo lo sabrás, envíes mensajes al equipo y es como si le hablaras a la pared, ¿verdad? Hasta te preguntas para qué te has molestado. Tienen que recibir el mensaje entre 10 y 20 veces para que cale. Hay que tenerlo en cuenta. Con estas cosas hay que ser muy constante. Define la excelencia y recuérdaselo a todo el mundo todo el tiempo. Eso es lo primero. ¿Qué más? Creo que hay que ser muy transparente con las finanzas. Si quieres que la gente apoye el éxito comercial del negocio, necesitan entender qué implica, y no hagas suposiciones sobre lo que saben. Como he dicho, cuando explicaba la diferencia entre ingresos y beneficios, la gente pensaba, genial, hemos conseguido una nueva cuenta de $500,000 de libras. Eso es un montón de dinero. Con eso, ya lo tenemos todo resuelto. Bueno, mira todo lo que tenemos que hacer. Ni siquiera sé si nos va a dar para cubrir gastos. Así que sí, define la excelencia y no dejes de explicar en qué consiste. Sé muy transparente sobre las finanzas, incluidos los beneficios. La tercera sería hacer lo que consideres correcto. He hablado sobre las cosas que hicimos y que nos funcionaron, pero cada estructura organizativa, cultura y forma de trabajar es única. Reflexiona sobre los resultados que quieres lograr. Piensa en las ideas y cosas que he mencionado y cómo implementarlas en tu situación particular para lograr esos resultados.
Excelente, muchas gracias, Trenton. ¡Qué ideas tan valiosas! Ahora vamos a ver cómo cambiar las reglas a la hora de aplicar estas habilidades de liderazgo cuando trabajamos con una cultura distinta o con clientes internacionales. Antes de charlar con Kirsty sobre esto, sería genial saber, ya sea en los comentarios o en el chat, ¿trabajáis en equipos culturalmente diversos o en cuáles de los principales mercados internacionales estáis trabajando? Si alguien quiere dejar algún comentario en el chat, se lo agradeceríamos mucho. Mientras escriben, en mi caso, colaboro con una variedad de clientes. Tengo un cliente con el que trabajamos en 8 mercados europeos diferentes. La sede central está en el Reino Unido, donde se encuentra el equipo de marketing centralizado, pero trabajamos con diferentes partes interesadas y equipos de marketing regionales. Esto, sin duda, introduce una gran diversidad cultural al equipo. Emma ha mencionado en el chat gracias Emma que trabaja con varios equipos en Estados Unidos. A pesar de ser el mismo idioma, trabajar con ellos es muy diferente culturalmente, lo que resulta muy interesante. Y creo que nuevamente surge esa suposición de que, como hablamos el mismo idioma, no podemos ser tan distintos a nivel cultural. Perfecto, veamos si alguien más añade algo. Kirsty, tengo algunas preguntas para ti. Trenton ha compartido algunos datos muy interesantes sobre la creación de una cultura interna sólida centrada en el cliente. Estoy bastante seguro de que sé la respuesta a esto, pero si tenemos clientes fuera del Reino Unido, sería un error pensar que podemos coger esta fórmula de éxito y copiarla. Bueno, probablemente la respuesta sea tanto sí como no. Es decir, lo que vemos, por ejemplo, es que lo que hacen esos bots en diferentes mercados y cómo se relacionan con los clientes normalmente hay que ajustarlo bastante. Es decir, si se observa la interacción real para entablar relaciones con los clientes en diferentes mercados, a menudo observamos que se requieren enfoques muy diferentes. Una de las cosas que oigo constantemente es, estoy haciendo lo que siempre he hecho. Llevo 20 años en el sector y se me da bien lo que hago. Mira mis éxitos. El problema debe de ser mi cliente francés, mi cliente alemán, mi cliente indio, mi cliente chino. Cuando se aplican las mismas formas de trabajo a un mercado diferente, las cosas a menudo no funcionan. Esto también es cierto al trabajar como parte de un equipo internacional. Al intentar llevar a cabo un proyecto global, cogéis la forma de trabajar en la oficina de Londres que os va muy bien e intentáis aplicarla a todo el mundo. Sin embargo, algunas de las formas de trabajo en tu pod pueden no funcionar en una cultura diferente, aunque también pueden funcionar, pero es necesario explicar lo que se está haciendo y no dar por sentado que todos entienden las normas y comportamientos que se están aplicando. Así que, sí y no, muy bien. ¿Podrías quizás darnos algunos ejemplos de qué tipo de cosas podrían ser distintas en diferentes culturas? Sí, claro. A nivel interno, en primer lugar, una de las grandes cosas que pueden ser bastante diferentes en muchos mercados son la jerarquía y la forma en que se toman las decisiones, y lo que llamaríamos técnicamente nuestra relación con el poder. Por lo general, vemos que en el Reino Unido, y a veces incluso más en Estados Unidos, las estructuras son muy horizontales. Sí, somos una especie de meritocracia. Esto facilita la distribución de la toma de decisiones y la implementación de ideas provenientes de trabajadores más junior, dándoles el poder para llevar a cabo iniciativas. Con ese poder y autonomía también surge una responsabilidad inherente. Tienes capacidad de decisión, pero la última responsabilidad recae en ti. Lo haces tú y eres responsable hasta el final. En muchos otros mercados es muy diferente, como en Francia, sorprendentemente por muy cerca que esté. Es mucho más jerárquico. En realidad, tomar la iniciativa y asumir responsabilidad por tu cuenta a menudo se ve como un desafío a la autoridad del jefe.
Lo que llamamos iniciativa, ellos lo consideran quitar autoridad al jefe. No siempre, pero se ve con frecuencia. Entonces, si tienes una estructura basada en la iniciativa, debes plantearte detenidamente cómo colaborar con un equipo francés. Y eso es a nivel interno. Externamente, en lo relativo a la jerarquía, muy a menudo surge la expectativa de interactuar con alguien en un nivel similar de la jerarquía. Sí. Entonces, si tienes un cliente, puede que no espere mantener una conversación con un miembro junior de tu equipo. Podría estar esperando una llamada del responsable de clientes sobre ciertas decisiones, lo que en ocasiones podría parecer algo irrespetuoso. O tal vez no. Podría suponer que la persona no tiene la capacidad de actuar por iniciativa propia, porque necesitaría el sí o no de su jefe. Así que esa llamada podría generar algo de sospecha. Por lo tanto, en este caso habría que evaluar y adaptar la forma en que uno se organiza. Excelente. ¿Qué crees que significa eso a nivel práctico para los equipos? Bueno, creo que lo que Trenton ha concluido sería una de las cosas que animaría a todos los equipos a replantearse, que es en qué consiste el éxito y en qué diferimos. Hay que preguntarse lo siguiente: ¿cómo nos estructuramos? ¿Cómo acordamos quién va a hablar con quién? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿Y quién va a ir a qué reunión con qué cliente? ¿A quién vamos a decirle que llame a alguien? Si me entero de una oportunidad de negocio con un cliente, ¿actúo de inmediato o la comunico al equipo y la remito a mis superiores para que ellos puedan ocuparse? Uno de los argumentos que se podrían decir es: sois excelentes recolectores de información, pero no actuéis en este mercado porque es desperdiciar la oportunidad. Mientras que en otros mercados quizás prefieran actuar espontáneamente, tomar un café, conversar y comenzar a materializar la oportunidad. Hay que detenerse y pensar en qué consiste el éxito. La cosa es que si no sale bien, lo habitual es frustrarse o incluso quejarse y empezar a culpar a los demás para sentirse bien con uno mismo. Yo tengo razón, ellos están equivocados, y es una respuesta normal. Es un mecanismo de defensa. Hay que pararse y pensar: qué raro. Esto suele dársenos muy bien. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué está pasando? Hay que intentar entender las distintas normas. Puede ser la cultura del cliente o la cultura nacional, pero ¿qué está pasando que tu manera de trabajar ya no funciona? Totalmente, creo que eso es muy importante. Y creo, Kirsty, que hemos hablado antes sobre cosas como la lealtad, las relaciones y la comunicación. Sería genial que nos dieras algún ejemplo de esos casos, en relación con cómo se reflejan en la inteligencia cultural. Bueno, sí, eso es algo a tener en cuenta a nivel externo. Si nos estamos planteando hacer negocios en el extranjero, entonces también hay que mirar cómo empezamos a entablar relaciones reales con los clientes. ¿Debemos presentar una propuesta? Pasé bastante tiempo viviendo y trabajando en Alemania. Y una de las grandes diferencias con Alemania es que la relación con la incertidumbre es muy distinta en esa cultura. Se valora la certeza y que las cosas sean coherentes año tras año. Mientras que aquí en el Reino Unido, en realidad, somos una anomalía a nivel mundial. Estamos enganchados al cambio y la diferencia, por eso somos tan creativos, ¿sabes? Pero eso no es igual en todas partes. Y lo que eso significa en términos prácticos, si se valoran cosas como la propensión a probar y adoptar cosas nuevas o los niveles de lealtad, son muy diferentes. En el Reino Unido y Estados Unidos, si algo es nuevo o nos emociona, es diferente. Lo probaremos durante 6 meses hasta que nos cansemos. En mercados donde la incertidumbre no es tan común,
No gusta el cambio da miedo, prefieren quedarse con lo que conocen. Esto significa que a nivel práctico, cuando una agencia hace una presentación de ventas, a menudo hay una gran resistencia a cambiar de agencia. Harán falta muchas más pruebas antes de que alguien decida cambiar. Las propuestas deben ser bastante detalladas. Hay que explicar en mucha mayor profundidad el qué, por qué y cómo. Mi marido trabaja en el sector del software y dice que prácticamente hay que darles el código escrito para que se decidan a probarlo. Ese es el nivel de rigor y detalle. Es una cultura en la que la experiencia tiene mucho peso. Sin embargo, una vez que lo consigues, es mucho menos probable perder al cliente. Si diriges una agencia como lo hacía Trenton, y el equipo parece tener un ciclo de ventas extremadamente largo, ya hemos hecho X presentaciones, puede que el cliente no vaya en serio y te esté haciendo perder el tiempo. En un contexto cultural distinto, el ciclo de compra podría ser muy diferente. Y tienes que decidir si vale la pena invertir en ese tipo de ciclo de compra antes de entrar e intentar conseguir algo en ese mercado. Es crucial retroceder y tomar la decisión dentro de los pods, de los equipos de gestión. ¿Estamos preparados para invertir a ese nivel? ¿Tenemos la paciencia para pasar por esto? ¿Y cuál será la recompensa si logramos tener éxito? Como vemos, es una manera completamente diferente de conseguir clientes. Es un ejemplo fantástico, tengo que decir. Me recuerda mucho a las experiencias que yo he tenido. Sí, y lo otro de lo que hablaste es la comunicación. Sí. Y me llegan las experiencias de mucha gente que está trabajando con mercados o proveedores en India, China y Dubái, que actualmente son mercados importantes. Muchos están haciendo negocios en Dubái con mucho éxito. Los patrones de comunicación en muchas de estas culturas son lo que podríamos llamar comunicación indirecta. Eres lingüista, así que probablemente lo sepas mejor que yo. En realidad, en muchas culturas no existe la palabra no. Literalmente no la tienen. Me han dicho que en turco no se puede decir que no. Por lo tanto, el no se expresa de manera muy indirecta. He trabajado mucho en la India y hacía cosas como revisar un panel de conceptos con fines de investigación de mercado. Yo preguntaba, ¿funciona el panel de conceptos? Y me respondían, qué imagen tan bonita la del hombre en camiseta en la esquina superior derecha. Yo me decía, no es eso lo que he preguntado. He preguntado si el panel está dando resultados, solo quiero saber sí o no. Lo que recibí fue un comentario indirecto que decía que les gustaba una imagen. Y lo que debería haber escuchado era, ¿y qué pasa con las otras imágenes? Esa era su forma de decir de manera educada y respetuosa que no estaba funcionando. Una vez más, lo que pasó fue que seguimos adelante. Simplemente pensé que el equipo no era capaz de responder a mi pregunta directamente, que no sabían lo que estaba pasando. A mí me frustraba la falta de comentarios claros, y en realidad no me di cuenta de que tenía que haber hecho más preguntas. Así que cuando escuchas algo que no tiene sentido, podrías pensar que alguien está siendo difícil o complicado. O que no está diciendo las cosas como son, pero piensa en lo que te está queriendo decir de verdad. Ten en cuenta el estilo de comunicación indirecta. Esto te puede ahorrar mucho tiempo, problemas y sinceramente dinero. Sí, es un caso de estudio excelente. Gracias por compartirlo. Parece, y esto es algo de lo que he hablado mucho contigo en los últimos años, que cuando hay diferentes culturas, todos necesitamos desarrollar una mayor inteligencia cultural. Sería fantástico que nos explicaras qué significa eso y cómo se puede desarrollar una mayor inteligencia cultural. Bueno, puedo contarte mi relación personal con la cultura. Nací en el Reino Unido y me crié en Canadá. Viví y trabajé en España varios veranos. Luego volví al Reino Unido, donde empecé a salir con un alemán, mi actual marido, que creció en Ámsterdam.
Después nos mudamos a Australia y más adelante trabajamos en Asia-Pacífico, Latinoamérica, India, China, Sudamérica. Hemos trabajado mucho a nivel global gestionando muchos proyectos. Estaba siempre volando de un lado a otro. Volví y luego, con 40 y pico años, me mudé a Alemania, donde tuve un choque cultural, al trabajar y vivir en otra cultura y lengua. Primero, pensé que los 80 millones de alemanes estaban equivocados y yo tenía razón. Y luego, por supuesto, el sentido común me ayudó a darme cuenta de que era otra cosa. Era yo la que no entendía su manera de ser. Así que empecé a aprender sobre la cultura y las diferencias en las normas. Son muchas. Es decir, me formé con la consultora de Gerd Hofstede, que es considerado como el gran precursor de los estudios culturales. Erin Myers es también una autora destacada en este campo. Hay muchos libros sobre el tema, que podemos compartir en el chat. En realidad, aprender sobre diferencias culturales es fundamental. Al volver la vista atrás, me di cuenta de que había cometido todos los errores posibles en mi vida laboral y que me había equivocado. Por suerte, pude sustituir mi frustración por curiosidad. Dejé de preguntarme por qué estaban haciendo las cosas mal para preguntarme por qué no daba resultado lo que hacía yo. Al contactar con personas que actuaban a modo de puentes culturales, como por ejemplo personas chinas que habían estudiado en Estados Unidos, empecé a entender qué estaba pasando. Si demuestras humildad y curiosidad, la gente está dispuesta a enseñarte, y hay un par de cosas clave a considerar. Una es que tienes que invertir en aprender sobre otras culturas. Si trabajas en esa cultura primero, no será lo mismo. Así que dedícale tiempo, aprende y comprende. Y luego muchas personas reaccionan preguntándose cuándo van a aprender a hacer las cosas bien. Entiendo. Sí, a mi manera. Sí. No, a muchos franceses que viven en Francia les gusta su cultura. No está mal, es diferente, nada más. Sí. Y en realidad, si no te gusta eso, probablemente no deberías trabajar con culturas diferentes porque te resultará frustrante y molesto. Si te parece curioso y quieres aprender, entonces genial. Lánzate y aprenderás a adaptarte y disfrutarlo. En realidad tenemos que ser sinceros y mirar a nuestros equipos. ¿Hay resistencia hacia diferentes culturas? Si es así, no va a ser una buena combinación. Debéis ser conscientes y prepararos para adaptaros y cambiar. Y, en tercer lugar, ¿qué estrategia tenéis? Hay que preguntarse si se va a invertir en tiempos de entrega más largos que se necesitan, ¿sí? Cuando tienes un equipo, un pod, que te dice que hay que hacer las cosas de esta manera con tal cliente en India o en China, se ha comprometido toda la empresa a ser adaptable y flexible con las diferentes culturas. ¿Hasta qué punto estáis dispuestos a que el equipo haga las cosas de manera diferente para descubrir qué es lo que funciona en ese mercado? ¿Sí? ¿Sois una cultura que escucha? ¿Sois flexibles y capaces de cambiar? Entonces, ¿cómo sois? ¿Os gusta hacer las cosas de esa manera? ¿Y qué estáis dispuestos a hacer al respecto? Son tres aspectos en los que hay que pensar para desarrollar una agencia, un equipo y personas con inteligencia cultural. Excelente. Me gusta mucho que hayamos hablado sobre cómo adquirir conocimiento cultural. La motivación. ¿Se tiene la motivación para involucrarse de verdad con diferentes culturas y con una estrategia? Gracias, Kirsty, por tus valiosas aportaciones. ¿Tienes algún consejo o perla de sabiduría para compartir con el grupo? Sí, básicamente uno. Cada vez que te enfrentes a un desafío, puede que reacciones de manera hipersensible. Te enfadas, te alejas, quieres renunciar, te bloqueas. Algo pasa ahí. Hay algo diferente. Algo que hace que te salten las alarmas que te indica que esto está mal. Y puede que no esté mal, puede que solo sea una diferencia cultural. Ese es el momento de pararse a reflexionar. Si intentas responder con curiosidad, en lugar de dejarte llevar por las ganas de alejarte, enfadarte o bloquearte y de preguntarte qué está pasando, trata de buscar una respuesta que te ayude a desarrollar tu inteligencia cultural. Hay mucho más que puedes hacer al respecto, pero cambiar tu respuesta natural de miedo por curiosidad te llevará lejos al aprender de otros y en el trabajo.
No tengas miedo, ten curiosidad. En curiosidad. Por esto me encanta escuchar a Kirsty, nuestra experta en conocimiento cultural. Creo que hablo en nombre de todos al decir que has compartido con nosotros unas ideas verdaderamente fantásticas a lo largo de la sesión. Ahora tenemos algo de tiempo para preguntas. Si alguien quiere hacer más preguntas en el chat, adelante, ya hemos recibido un par. También podéis dejar comentarios con cualquier experiencia que hayáis tenido o cualquier cosa relacionada con lo que han mencionado Kirsty y Trenton. Sería estupendo ver si habéis tenido experiencias similares. Pero primero tenemos una pregunta de Olivia para Trenton. Olivia pregunta, has mencionado que hay que repetir un objetivo o idea al equipo entre 10 y 20 veces para que lo recuerde. ¿Cómo lo harías? No se lo digas 10 veces seguidas a tu equipo. No les resultaría muy interesante. A ver, es un principio, ¿vale? Se llama el efecto de mera exposición, según el cual las personas se acostumbran a una idea tras ser expuestas a ella entre 10 y 20 veces. Tampoco lo seguiría al pie de la letra, pero por ejemplo, en lugar de mencionarlo 3 veces, podríamos optar por mencionarlo 4 veces. Es un principio, ¿no? Es simplemente ser consciente de que, si le dices algo una sola vez a tu equipo, probablemente no lo recuerde. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, depende de lo que estés intentando hacer. Os daré un ejemplo. En cuanto al programa que hicimos, he hablado sobre las habilidades de presentación. Cada 5 o 6 semanas hacíamos ejercicios de presentación y 3 personas presentaban a la empresa. En ese momento, todos recibían comentarios basados en nuestra guía sobre cómo se debe presentar, que tenía una lista de 20 cosas que hacer en distintos momentos. Así que cada 5 o 6 semanas se recordaba a toda la empresa que existía esa lista de comprobación. Además de eso, cuando las personas tenían que presentar ante los clientes, se les pedía revisar la lista y asegurarse de cumplir con cada punto para mantener la credibilidad de nuestra forma de trabajar. Esto también servía como un recordatorio constante para el equipo. De este modo, a los miembros más seniors se les indicaba que supervisaran, por así decirlo, que todos los procedimientos se aplicaban en la práctica. Había un sistema bien establecido que garantizaba que en los momentos adecuados se le recordaran estas cosas al equipo. En cuanto a la pregunta de cómo se hace, en realidad depende, lo cual sé que es una respuesta que no ayuda mucho. Pero depende de lo que se quiera lograr. Hay que descubrir qué se está haciendo y qué se podría hacer para transmitir el mensaje muchas veces. Muy bien. Y creo que variarlo, como dices, en lugar de repetirlo una y otra vez, es eficaz, porque seamos sinceros, no todos escuchamos cuando eso sucede. Se comunica de diferentes maneras también en función de las diferentes culturas. Porque, de nuevo, si es una sociedad jerárquica, podría tener un impacto allí. Gracias, Trenton. Tengo una pregunta para Kirsty. ¿Cómo se puede invertir en formación cultural para tu equipo para ayudarles a ganar más experiencia o mejorar su comunicación con las diferentes culturas con las que trabajan? Sí, claro, esto es algo que hago y puedo impartir sesiones sobre diferencias culturales. Pero la verdad es que también hay muchos recursos disponibles que no cuestan dinero, James. Me encanta leer. Una de las cosas que hacía cuando trabajaba hay dos formas de abordarlo. Por un lado está el mapa del mundo y aquello que hace diferente nuestra cultura. A aquellos en sectores creativos, acostumbrados a trabajar con ideas de segmentación y dimensiones, esto les da algo a lo que agarrarse. Eso es gran parte de lo que hacemos en las formaciones y demás. Y ese es el trabajo de personas como Erin Myers y Gert Hofstede. Hay muchos vídeos en YouTube. Sí. Me encanta leer, así que me puse a leer, así empecé. Y cuando entro en un mercado que no conozco, lo que hago es sumergirme en la cultura. Cada vez me resulta más fácil. Trabajé bastante en India, desarrollando una estrategia de entrada al mercado para Big Brewer. De hecho, tuve la suerte de que el cliente financiara nuestra visita al mercado, y entrevistamos a mucha gente. Leí mucha literatura local, y una vez más, implicó bastante traducción. ¿Quiénes son los grandes autores indios? Porque al leer un libro con enfoque cultural puedes ver en los diálogos cómo interactúa una familia, cómo funcionan las comunidades, cómo interactúan las personas en la familia y la organización. También vi muchas películas.
Y una serie fabulosa que vi hace ya un tiempo, hará unos 5 años, Ekaterina sobre Catalina la Grande. Era una miniserie histórica sobre Catalina la Grande de la televisión pública rusa. Si queréis entender sobre la jerarquía y el poder rusos, es una serie increíble para ver, e incluso entender lo que está sucediendo en este momento en la política rusa y la relación de Putin con el poder. Porque en Rusia no te jubilas y te vas con tu caravana a la naturaleza a escribir tus memorias. Estás acabado, así es la cosa, desapareces. Así que en realidad es una historia del poder en Rusia. Ayuda a entender las jerarquías de poder y las relaciones. Y Netflix ahora está genial para ver miniseries y películas de diferentes culturas para percibir patrones. Empiezas a ver las mismas cosas una y otra vez, y algunas de estas diferencias culturales, la relación con el poder, con la comunidad entre sí, el yo frente al nosotros, la relación con la incertidumbre. Todo se ve muy claramente. Una vez eres consciente de las diferencias básicas en las dinámicas, puedes empezar a verlas en distintas áreas. También hay un montón de libros sobre lo que hacer y lo que no hacer, como diría yo. Pequeños detalles de los protocolos socioculturales, con los que creo que ahora la gente es más comprensiva, aunque hay diferentes culturas y diferentes formas de hacer las cosas, pero hay mucho que leer sobre eso. Y lo último que diría es encontrar un puente cultural. Es decir, probablemente haya personas en tu equipo. Antes de comenzar cualquier programa, preguntamos cuál es la experiencia cultural de las personas y te aseguro que, casi siempre, la persona que ha solicitado la formación no tenía ni idea de cuánta experiencia poseía su equipo. No sabía que James había estudiado 10 años en China. ¿A qué es interesante? Estás valorando cómo entrar en Asia y no le has preguntado a James sobre el tema porque no sabías que pasó 10 años allí. Se trata de buscar los recursos que están ocultos. A menudo es una auténtica mina de oro esperando a que la aprovechen. Me encanta. Es muy complejo, ¿verdad? El conocimiento está en todas partes, solo hay que lanzarse a buscarlo. Hay que tener curiosidad para encontrarlo. Tener curiosidad. Una última pregunta. Solo nos quedan un par de minutos, pero nos ha llegado otra pregunta. Esta es para ti, Kirsty, pero guarda relación con algo que ha mencionado Trenton. Olivia pregunta, es muy interesante el tema de lo correcto e incorrecto en el contexto de diversas culturas. ¿Cómo se mantienen esas conversaciones con equipos de diferentes culturas sin dar a entender que están equivocados? ¿Tienes algún consejo para abordar esas situaciones cuando tienes que transmitir algo incómodo y tú eres quien es de otra cultura? ¿Cómo se gestiona la situación sin echar la culpa a nadie ni sentir frustración? Una pregunta excelente, Olivia. Y una de las primeras cosas que me viene a la mente es que a menudo la gente interpreta algo como incorrecto simplemente porque no se hace de la forma que ellos esperan. Y entonces lo primero que hay que preguntarse es, ¿por qué no está funcionando esto? Sí. ¿Por qué no está funcionando esto? ¿Qué está pasando? Si volvemos al ejemplo de los mercados que evitan la incertidumbre y hablamos sobre cómo es vender a un cliente alemán, lo que me sorprendió es que las preguntas que hacían parecían demasiado detalladas. Si escuchas, verás que esta declaración conlleva un juicio, ¿verdad? A mí me parecía que ese nivel de detalle no era necesario. No es típico en la cultura de la que provengo. Al analizar las normas culturales en un país como Alemania, ves que hay una mayor demanda y capacidad de asimilar grandes cantidades de datos y detalles. El nivel de comodidad que se necesita en esa cultura para parecer creíble es mucho más elevado. Sí. La conversación crucial con el cliente podría ser, a mí me apetece decir, basta ya, toma una decisión de una vez. Y ni siquiera estamos cerca de ese momento. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Se está haciendo algo mal? ¿Es necesaria una conversación crucial? ¿O es solo una diferencia de expectativas?
En ese caso, tengo que ajustar y adaptarme. Debería abordarlo con curiosidad para comprender qué está pasando. Si tomas el ejemplo de la comunicación, si alguien es un comunicador indirecto, esperar que sea directo y diga las cosas tal como son probablemente no sea realista. Es pedirle a alguien que haga algo que no encaja con su manera de comunicarse. Si alguien no tiene la palabra no en su vocabulario, ¿qué esperas que haga? Piensa en lo que estás pidiendo y lo que crees que es correcto e incorrecto y trata de encontrar una nueva forma de hacer las cosas que funcione para ambas partes. Muchas gracias, Kirsty y Trenton, por responder a todas esas preguntas. Trabajo todos los días tanto en servicio al cliente como con diferentes culturas, y he aprendido mucho hoy. Trenton y Kirsty han compartido mucho que podréis poner en práctica en vuestras propias agencias y trabajos. Eso es todo por hoy. Gracias a todos. Estamos todos disponibles en LinkedIn, si alguien quiere conectar con nosotros. No dudéis en poneros en contacto con nosotros si tenéis preguntas, ya sean sobre localización, inteligencia cultural o servicio al cliente. Estamos aquí para ayudar. Que tengáis un buen día. Gracias a todos. Gracias, James. Muchas gracias. Adiós. Adiós.